de la pandemia hoy se encuentra de baja. Le gustaría mucho estar aquí hoy porque es un proyecto que él ha hecho con mucha ilusión y la pandemia nos quita y nos pone y a él no se lo ha permitido. Agradecer a Juan Francisco y darle la enhorabuena por este fabuloso trabajo que habla de la historia de la política de nuestro municipio y entre los siglos XVI y XIX. También comenta los topónimos y nos habla de nuestros barrios, un trabajo de investigación magnífico y bien elaborado. Enhorabuena. Y dar las gracias otra vez a usted. Y yo hoy, a ver, me gusta la cultura, disfrutar de la cultura, pero esto de hacer papel a Alessi a mí hoy me tiene de los nervios. Por lo tanto, le paso la palabra a Juan Francisco. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Y bueno, yo hablaré luego, a posteriori, y yo creo que el que tiene que hablar es el doctor y catedrático don Ramón, compañero, amigo, admirado. Y bueno, él hablará un poco del libro y ya yo le hablaré luego de circunstancias que están relacionadas con el libro y en fin, de este pueblo que tanto ha supuesto para mí en lo largo de mi vida. Y nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y para mí es un placer verlos. Muchísimas gracias. Insisto que la presentación de un libro siempre es una fiesta que además debemos compartirla, como el bautizo de un niño que empieza su vida. Un libro pues empieza aquí, bueno, empezó ya hace años cuando Juan Francisco ponía a la vista el documento ajado, el documento viejo que hay que desentrañar, que muchas veces hay que adivinar lo que dice más que leer lo que creemos que dice. Y evidentemente todo ese esfuerzo de investigación es el que nos permite pues tener hoy una cosa como esta, que no es tan fácil. Algunos se creen que hacer un libro es poner una palabra detrás de otra, o una palabra delante de otra. Y puede que sea así, puede que hoy con las modernas técnicas de construcción lingüística se puedan elaborar, en fin, relatos más o menos de esa crisis. Pero hacer un libro de historia local, en este caso historia de Firgas, es algo mucho más comprometido. Primero porque te debe a unos vecinos, a unas personas que quieren saber cuál es su pasado, quiénes fueron sus antepasados, qué hicieron, qué elementos encontramos en ese pretérito que nos permite sentirnos orgullosos. Es decir, que es responder a la pregunta ¿de dónde venimos?, que es una pregunta trascendental en la filosofía occidental. Y por tanto este libro no es una improvisación, es un trabajo muy comprometido, muy serio, y que además yo he presenciado indirectamente, es decir, como Juan Francisco madruga tanto en el Archivo Histórico Provincial, yo soy más tardío, pues ya le veo allí y yo me voy antes que él termine, pues me figuro pues las horas que habrá dedicado para realizar este trabajo y poner, pues en fin, en orden la lista de alcaldes reales, de alcaldes pedáneos que tuvo en la villa de Firgas antes de ser municipio independiente. Y con esos trazos ha elaborado una historia local que en mi prólogo, y no le voy a repetir ni lanzar con pedantería, lo ascribo, lo vinculo a lo que en la ciencia social se conoce como la metodología microhistórica. ¿En qué consiste la metodología microhistórica? Pues sencillamente consiste en algo, para que ustedes me entiendan, en poner la lupa sobre algo muy pequeño y descubrir allí lo que sin la lupa no veríamos con tanta claridad.
Es decir, estudiar espacios pequeños, lugares que parecen que la gran historia, la historia con mayúsculas, pues desatiende, y a partir de ahí construir un relato bien ordenado que permita pues a la gente del lugar conocer cuál ha sido su pasado. Y Figas tiene además pues una lista larga de personajes que realmente vale la pena conocer. Muchos de ellos han tenido la fortuna de estar nombrando algunas calles en la villa o en los barrios, pero otros están olvidados en los papeles, y no solamente olvidados, sino incluso pues cubiertos de polvo. Y entonces limpiar todo eso, sacarlo, es un ejercicio paciente que, bien realizado, pues nos permite hoy pues conocer la mayor parte de los alcaldes, que creo que falta alguno, que tuvo esta villa desde que llegaron los conquistadores castellanos y impusieron su modelo de asentamiento colonial, su modelo de desarrollo económico y social, y se establecieron las personas aquí, pues haciendo unas actividades, otras haciendo otras. Pero en definitiva, la configuración de este pueblo pues ha surgido prácticamente de la nada hasta pues llegar a lo que hoy es. Y por tanto, construir todo eso no es sencillo, porque en los papeles no siempre todas las personas aparecen. Piensen que muchos de los alcaldes que aparecen en este libro no saben leer y escribir, porque la gran suerte que tenemos los que hemos podido tener escuelas desde prácticamente que nacimos es un milagro del siglo XX, de mediados del siglo XX y de nuestra época. Pero con anterioridad, el que iba a la escuela era un privilegiado y la mayoría de la población era analfabeta. Por lo tanto, los alcaldes, los concejales, los diputados, los fialdefechos, todos eran prácticamente analfabetos o semianalfabetos. Es decir, que desconocían la escritura y solamente se comunicaban a través del lenguaje oral. Pues bien, el libro este es una historia local, es una microhistoria. La microhistoria es una modalidad de las ciencias sociales que tiene dos escuelas, la escuela mexicana y la escuela italiana. Las dos prácticamente coinciden a grandes rasgos en su objetivo, que es conocer la historia de las pequeñas localidades que, si no fuera por esos historiadores como Juan Francisco, que cultivan la historia local, la microhistoria, pues sería una historia desconocida, una historia que nunca nadie le daría importancia porque no está hecha. Y la microhistoria ha pasado por muchas etapas. Hubo una etapa, especialmente en España durante la transición, que en los congresos que convocaba un famoso historiador ya fallecido, que se llamó Manuel Toñón de Lara, pues se suscitó ese debate entre la microhistoria y la historia general. Y grandes historiadores de nuestro país, de gran prestigio y académicos, casi todos ellos, denostaban de la historia local, de la microhistoria. Decían que eso no era historia, que eso era crónica, que eran, pues en fin, cosas de andar por casa, pero que no tenían trascendencia para figurar en la historia con mayúsculas. Evidentemente, esas definiciones, esas calificaciones fueron respondidas por historiadores de gran peso, no solamente de España, sino de otros países, especialmente de Italia y de México. Y de México, un gran autor que se llamó Luis González y González, que probablemente sea uno de los grandes inspiradores de la microhistoria y el que, de alguna forma, con su autoridad académica, prestigió la microhistoria. Y dijo que la gran historia no se puede hacer sin la microhistoria. Es decir, la gran historia es la suma de microhistoria, de pequeñas historias. Y en nuestro caso, esa definición que daba don Luis González, un académico de la historia de la República Mexicana, pues nos daba la razón y además nos avala para, digamos, apadrinar trabajos como este. Trabajos como este que
para la Villa de Firga van a significar bastante. Piensen, me estoy acordando ahora de que uno de los libros canónicos de la historia de la Villa de Firga la escribió el que fue su cronista oficial, don Manuel Perdomo Serpa. Una historia que escribió en un volumen bastante considerable que se titula La Villa de Firga, Noticias de un siglo, 1835-1935. Para mí ese es el gran libro que todo firguense debe leer, debe conocer y debe tener. Es un libro canónico de la historia de la Villa de Firga. El segundo libro no lo escribieron firguenses, lo escribieron dos alcuenses, Juan Zamora Maldonado y Antonio Jiménez Medina. Se llama La Firga Indígena. Es un libro interesantísimo también que todo firguense debe de tener en su mesa de noche, sobre las firgas prehispánicas, a través de los hallazgos que se han encontrado, las excavaciones que se han realizado en buen lugar y en otros parajes. Es un libro interesantísimo. Pues el tercer libro de esa lista que todo firguense debe tener en la mesa es este, porque aquí aparecen noticias importantes de su pasado, de sus alcaldes, pero también de una etapa, piensen ustedes que eran alcaldes sin ayuntamiento. Una cosa que aquí está nuestro alcalde. lo puedo decir, ¿cómo se puede uno imaginar un pueblo gobernado por un alcalde que no tiene ayuntamiento? Pues bien, esto pasó hasta que la Constitución de Cádiz de 1812 pues permitió la creación de aquellos pueblos que tuvieran una cierta enjundia demográfica, económica, social y un territorio, pues pudieran organizarse en ayuntamientos. Pues bien, esto tardó bastante tiempo, a partir de 1812, pero Firga no cogió el tren ni de la Constitución de Cádiz, sino que tuvo que esperar todavía más tarde, prácticamente a partir de 1835. Y por lo tanto, hasta esa etapa, pienso ustedes, estamos hablando del siglo XIX, ya casi entrando en la mitad del siglo XIX, pues Firga estuvo alcalde, pero no tuvo ayuntamiento. Pero tuvo alcalde que haciendo la calle gobernaban, resolvían los conflictos, porque eran jueces de paz. Es decir, cuando había un litigio por agua, por linde, por propiedades, por herencia, por fin, conflictos entre vecinos, iba el alcalde como juez de paz a apaciguar a los vecinos, a poner paz, a poner orden, y realizaba todas esas tareas que la audiencia les encomendaba. La Audiencia de Canarias, la Real Audiencia de Canarias, era el organismo que tutelaba a los alcaldes, unas veces pedáneos, otras veces alcaldes reales. Llegó un momento en que la audiencia pensaba que, hombre, esto es mucho trabajo para una sola persona, que además no eran alcaldes que no estaban liberados, no cobraban, eran cargos honoríficos. Instauró la figura de los síndicos personeros, que eran como el equivalente hoy a los concejales delegados. A estos pues les encomendó el papel de proteger, defender a los vecinos, procurar garantizar los abastecimientos, velar por la higiene pública y por una serie de aspectos que mejoraron la calidad de vida de los vecinos. Más tarde pues, se instauró la figura del diputado. Firga tenía primero un diputado, después tuvo dos, con los dos síndicos personeros ya eran 4, más el alcalde 5, y finalmente pues aparece el fiel de fecho. El fiel de fecho, el que da fe de los hechos, es el equivalente al secretario del ayuntamiento hoy, y era pues aquel vecino que sabía leer un poco y escribir un poco, que entendía las cartas, que entendía las ordenanzas, y pues se le denominaba por un año renovable para que echaran cabo a las tareas del alcalde, de los síndicos personeros y de los diputados. Y luego ya más tarde pues aparece la figura del alguacil, que sería el equivalente hoy pues al jefe de la policía local, por decir algo, no exactamente, pero más o menos era eso. Y este grupo de gente
gobernaba lo que hoy es el municipio, pero sin ayuntamiento. Es decir, tenían que reunirse pues una vez en la casa de alguno de ellos, y ahí se llevaban los libros de cuentas, los libros de las actas de toma de decisiones, etc. Figúrense ustedes lo difícil que es en esas condiciones pues desarrollar las competencias que la Audiencia de Canarias le encomendaba a los alcaldes, a los diputados y personeros, personeros del común, para que desarrollaran su labor. Y esa labor, como ya les dije, hecha por analfabetos, gente con muy buena voluntad, con muy buenas ideas, pero no sabían leer y escribir, y por lo tanto no dejaban testimonio. Como Francisco se ha valido de documentos, pues muchas veces en donde aparece el alcalde como testigo, y que lo que hace es poner una cruz como si fuera la firma. Se ha valido de documentos indirectos en donde aparece el nombre de una persona que ejerció de alcalde durante un cierto tiempo. Y claro, es muy interesante que esas personas se les reconozcan por el trabajo que hicieron en favor de los demás. Y entonces pues es normal que en los libros, por muchas historias mayúsculas que haya, estas pequeñas historias figuren como recordatorio de que tuvimos antepasados que se preocuparon por muchas cosas que hoy, como las hemos heredado casi sin esfuerzo, no las valoramos. Y es bueno que la valoremos, porque es un reconocimiento a la labor que todas esas personas, con aciertos y con errores, pues se dedicaron al bien común. Eso es muy interesante. Por tanto, el libro va de eso, pero también va de algunas personas que sin tener cargo, pues se destacaron haciendo el bien por los demás. Y después el libro recoge también topónimos. Nosotros creemos, porque somos así, nuestra naturaleza es de esa forma, nosotros creemos que los nombres de los lugares siempre han sido los mismos, y que siempre han estado ahí. Y es un error. Algunos nombres evidentemente han tenido fortuna y desde el principio se establecieron, se acordaron, todo el mundo los aceptó y se han mantenido a lo largo de la historia, a lo largo de siglos. Sin embargo, muchos otros nombres de lugares ya han desaparecido. Y entonces pues llama la atención cuando uno coge un testamento y dice fulano de tal es del pueblo X, y resulta que ya el pueblo X ya no se llama así, se llama de otra forma. Y entonces nos aparece en el libro una lista de topónimos que algunos han tenido éxito, como decía hace un momento, pero hay otros que se han olvidado. Y probablemente dentro de 40 o 50 años muchos de los nombres que nosotros le damos a un lugar, a los berrazales, a esto o otro, no sabemos si se mantendrán. Algunos lo quitarán, otros pondrán otros, vendrán otros, en fin, que no se mantendrán. Y entonces la historia registra esos nombres y los consagra para que no desaparezcan de la memoria colectiva del pueblo. Eso es un aspecto muy importante. Nosotros, afortunadamente, tenemos la gran ventaja, el gran privilegio de vivir en una sociedad letrada, que lee, que entiende lo que lee, que se comunica a través del habla, que el habla pues, nos ayuda a comunicarnos, pero en otros periodos esos privilegios no se tuvieron, y entonces pues, del mismo modo que aparecieron nombres, desaparecieron. Y la historia se encarga pues, de levantar acta de esos nombres, de tenerlos ahí para que la memoria no se olvide. Y no solamente la memoria, sino que también puede ser útil en algún conflicto que se pueda suscitar en la herencia. Muchas veces, yo me he gozado bastantes conflictos de ese tipo, un sitio que, en el caso de Lucas, que le llamaban Los Castillos, resulta que no son los castillos que están aquí arriba, eran otros castillos,
estaban mucho más abajo, en la zona del velero. Sin embargo, eso creó un conflicto en una herencia, en la interpretación de una herencia. ¿Y esta finca dónde está? ¿En los castillos que conocemos ahora? No, está en unos castillos que su nombre desapareció hace tiempo. Pues lo mismo puede ocurrir en conflictos hereditarios cuando se hurgue el origen de determinadas propiedades y no aparezcan claramente los lindes de la misma, la titularidad de los mismos, etc. Y por tanto, eso es muy interesante tenerlo presente. Hay cosas de Firgas que se han estudiado, pero que todavía hay mucho que hacer. El convento de San Juan de Ortega, estuvo pues aquí cerca de donde estaba la actual parroquia, es un convento que desapareció, pero desapareció casi hasta de la memoria, y su biblioteca, una hermosa biblioteca que tuvo, la historia de todos los frailes que allí hicieron su servicio, la historia de los priores que realizaban por una misión, porque además no eran solo frailes, eran también sacerdotes, de tal manera que cuando la ley les obliga a claustrarse, todos ellos pasan a las parroquias de la diócesis a decir misas y a ejercer las competencias de cualquier sacerdote con la licencia del obispo. Por tanto, todos esos frailes, que fueron bastante, que se fueron sucediendo, pues merecen pues la atención de los historiadores para que tengamos una historia del convento de San Juan de Ortega, en fin, que dignifique la memoria de los figuerenses y que de alguna manera, aunque el convento no esté en nuestra memoria. Y es un aspecto muy interesante que la historia puede hacer para recuperar esta cuestión. También hay otros aspectos, los conflictos de agua, que son muy interesantes por la riqueza de agua que siempre ha tenido este municipio. Y después también, pues, aunque ya Vicente Suárez Grimón ha hecho algunas monografías y algunos artículos históricos sobre los antecedentes del Ayuntamiento Constitucional de Firgas, pues convendría seguir ahondando en esa cuestión, porque probablemente nos encontremos muchos aspectos dignos de construir en la historia. Por tanto, yo en este aspecto, para no pensarle, sí que agradezco a Juan Francisco que se haya acordado de mí para escribir la presentación de este libro, y para estar aquí con ustedes compartiendo este ratito tan agradable, pues felicitarlo, porque este esfuerzo es un esfuerzo que perfectamente se lo podía dedicar a otras cosas probablemente más agradables, que estar en un archivo muchas horas leyendo documentos polvorientos y pues tratando de hacer algo por su vecino. Todos conocen aquí en Firgas a Juan Francisco por toda la docencia que ejerció en su momento, y Juan Francisco en sus palabras pues ha querido dedicar este libro como señal de reconocimiento y de gratitud a los vecinos y al pueblo de Firgas. Yo creo que este acto debiera servir también como reconocimiento a Juan Francisco del trabajo que ha realizado para que Firgas tenga en fin, una historia que merezca la pena de ser leída y que esté, digamos, en los sitios preferidos de nuestra casa, de nuestra mesa de noche o de nuestra biblioteca. Y por lo tanto no tengo más que señalar un rasgo más, y es lo bien editado que está este libro. Ustedes saben que cada vez con los años uno pierde vista, y este libro se puede leer todavía a una distancia considerable, porque tiene un tipo de letra bastante adecuada a lo que somos ya, tenemos previcia, pero no solamente es la letra, es la calidad de la literatura con que está escrita la historia. Hay historiadores muy buenos que escriben muy mal, tal es así que la mayoría de los escritores tienen correctores para
de alguna forma hacer más legibles los textos que hace. Un versículo no necesita corrector. Él se sobra para hacernos una historia porque además escribe bien, está bien escrito, da gusto leerlo. Y demuestra sus dotes docentes. Es un libro para enseñar, es un libro para entretener, es un libro para formar. Y en ese aspecto, pues todas esas virtudes que debe tener un libro, a mi juicio, pues se conjugan en esta firga, alcalde, topónimo y otras cuestiones. Muchísimas gracias. Su señoría, don Jaime, con su permiso, me gustaría, antes de saludarle a usted y agradecerle su presencia, tener el recuerdo hoy a una persona que siempre estaba conmigo en las presentaciones y a ver qué consideramos Juan Pérez Navarro, que soy aquí presente, es un padre para mí y bueno, esa pérdida para mí va a ser muy dolorosa y en fin, muchas gracias por estar. Yo creo que como siempre hago lo primero es el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes de los que están aquí. Ya le he dicho a su señoría, don Jaime Hernández Rodríguez, que me diera permiso para primero meter a Juan, a mi amigo Juan, a mi padre. A Ramón Díaz agradecerle no solamente el PRO, sino la lección magistral que nos ha dado esta tarde-noche. Si yo le admiro y le quiero, no solamente porque fuera mi profesor, sino porque es mi amigo y es una persona tremendamente culta y yo creo que para Lucas es un lujo tenerle, ¿no? Y también está aquí a mi lado Eduardo, mi compañero, mi amigo, que va a hacer dos poemas que yo en su momento, hace muchísimos años, dediqué a Firga y a mis alumnos, y también va a ser un tema musical. Yo normalmente llevo un calero, pero es que yo creo que incluso leyendo se me va a quedar alguien atrás, pero bueno, voy a intentar que no. Señores concejales, mención especial a Alexis Enrique, el concejal de Cultura, exalumno, amigo, gran persona, que gracias a él está este libro en vuestras manos y que gracias a él, pues, tanto ustedes como yo, pues conocemos quizás algo más de nuestro querido pueblo. A Raquel, por la presentación, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Al resto de concejales, a una ex concejala y amiga, a Macu, el equipo de trabajo de la Consejería de Cultura, Kiko y Patri, que siempre están para todo, los miembros de la Asociación de San Lorenzo, una asociación para la recuperación de la memoria histórica y del municipio de San Lorenzo. Su presidente creo que tenía problemas y va a tardar un poquito más, Pepe Esteban, pero está nuestro expresidente José Miguel, muchísimas gracias. El presidente de la Orden del Cachorro Canario, don Esteban Guerra, y Manolo, también un compañero, muchísimas gracias por estar. El presidente del Casino de Gándara, Antonio Boraño, Radio Diámetro, don Juan Lazo, que siempre está, parece que tiene el don de la ubicuidad, creo, en todos sitios, ¿no? A la Vinca Ecologistas en Acción y en su nombre Mario Marrero, que también siempre nos acompaña. Compañeros investigadores del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, don Tomás Ruano y don Jesús Cabrera. Don Miguel Rodríguez, hombre de cultura y que gracias a él nos conocen en el mundo por ese Belén de Elena. Muchísimas gracias. Escritores, artistas, representantes de la cultura, don Francisco Lescano, Verbel, Isa Guerra,
don Manuel Díaz Martínez, Felipe Juan, Paco Arana, Luis Jiménez, Elba, Olivia, Domingo, Cultor y amigo, Esteban Rodríguez, Iván Betancourt, Margarita Otero, Carmen Gil, no sé si se me queda aquí. Amigos todos, de educación, del deporte, de la poesía, de la escritura, exalumnos, hoy amigos a los que quiero yo tanto y a los que les firmaré el libro con verde, como tiene que ser. Familiares, mi hermano José Luis y mi sobrino, muchísimas gracias por estar aquí, a Dai y Nina. A mis primos amados, no sé si Mari Carmen está por ahí, a todo el público presente, a la gente de Filga que tanto me une a ellos y a este sitio. Y a todos muchísimas gracias. Antes de leer, yo ahora quería explicarles el porqué de mi trabajo, pero antes pues vamos a escuchar a nuestro amigo Eduardo. Muchísimas gracias. Entre nubes y llovizna, entre flores y lagartos, unos árboles brotaban en el ya lejano ayer. Hoy les crecen ya las ramas, aunque alguno se ha talado. Unos corren por la nieve, otros tienen descampado. Aquellos verdes brotes de ayer son árboles maduro ahora. Paisajes inmaculados contemplo yo de lejos. No olvido el tierno sendero que caminábamos juntos. Evoco alejados momentos y me observo muy cambiado. Mil sonrisas han corrido por mi profundo barranco. Ayer eran verdes llanos, donde las flores encontramos, donde las musarañas saltaron, donde los tiros lloraron, los vuelos apresurados. Su semilla dispersó germinando todas ellas, la caricia de aquel viento que siempre nos abrazó. Este poema evidentemente se trata de los personajes, son mis alumnos, ¿no? Antonio, Esther, Carlos, Fanny y todos los demás que estén por ahí. Y para ellos, pues bueno, muchas metáforas, como vieron, que no dicen las cosas directamente, pero sí que seguramente ustedes pues las han tenido en cuenta. Este trabajo que acaba de presentar Ramón comenzó hace muchísimo tiempo, muchísimo tanto que ya ni me acuerdo. Además, parece que recordarlo me da algo de vértigo. Era un niño prácticamente cuando empecé a trabajar en los archivos y para mí no es ningún trabajo,
para mí es una pasión, porque creo que investigar es un ejercicio de amor, de darse a los demás. Muchas veces cuando estamos trabajando hay gente que a lo mejor tiene la sensación de perder el tiempo. Yo tengo la sensación de que gano tiempo y de que me falta tiempo, porque posiblemente no termine el proyecto que yo cuando era niño comencé. Es decir, cuando empecé a trabajar sobre San Lorenzo me di cuenta de que pasaban los días y no aparecían datos de San Lorenzo, que San Lorenzo, como ustedes bien saben, es mi tesis doctoral, ¿no? Y decidí ir poniendo carpetitas en las que fui metiendo, pues, de todos los pueblos de la isla, fui metiendo datos. Al principio era algo anecdótico, pues tenía 3 cositas, ¿no? Y cada lugar, cada topónimo, se convirtió en cientos de páginas. Me dediqué a buscar los alcaldes de todos y cada uno de los lugares, y con el único hilo conductor que era que todo saliera del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, en el que trabajamos Tomás, Jesús y yo, y otros muchos, ¿no? Y bueno, así surgieron miles de folios, en un proyecto que yo en su momento titulé Alcaldes de Canarias en los siglos XVII y XVIII. Ese era el trabajo. Pero claro, me fui entusiasmando, metía la toponimia, cosas curiosas que encontraba, pues bueno, y así surgieron la historia de la medicina en Canarias, que tengo también pues, muchísimas cosas al respecto. Si aquel trabajo fue de todos y cada uno de los municipios de Canarias, ¿por qué a Firgas? Primero San Lorenzo, evidentemente, que era, como ya dije, la tesis, y a Firgas porque, claro, Firgas fue un sitio donde yo estuve muchos años dando clases, donde tengo muchos amigos, me une muchísimas cosas, me une la Sala Francisco Lescano, me unen mis alumnos, me une la gente que conozco, me une Radio Diámetro, me unen los políticos que desempeñan un trabajo que muchas veces criticamos, yo quizá el primero, muchas veces a los políticos a nivel nacional, pero me doy cuenta que los políticos locales son auténticos trabajadores que hacen lo que yo creo que debe ser política, es trabajar por los demás, simplemente trabajar por los demás. Entonces esa admiración también me ha llevado a que yo le dedicara mi vida pues, a buscar los alcaldes, ¿no? Y el caso de Firgas, ya se lo decía antes a Jaime, es un caso excepcional, porque son más de 40 años, casi 40 años trabajando, y yo nunca me encontré en ningún lugar de Canarias. Hay un error simplemente en donde se dice que un sitio es un lugar independiente, cuando no lo es, pero bueno. Pero Firgas, perteneciendo a Lucas hasta el año en donde se hace un municipio independiente, muy recientemente, el siglo XIX, 1834, ¿no? Pues hasta ese entonces yo me di cuenta de que a pesar de que pertenecía a Lucas, tenía para los escribanos y para las personas que ostentaban el poder político, corregidores, regidores, gobernadores, Firgas era algo especial. Y de ahí que tuviera desde el siglo XVI, y quizás posiblemente alguno antes, porque es muy complicado buscarlos en aquella fecha, entre otras cosas porque yo creo que no se le daba la importancia que tenía. Y aparecieron una serie de alcaldes y diputados, como decía Ramón, y fieles de fecho, sin que Firgas fuera municipio, pero tenían consideración como cualquier otro lugar, como Santa Brígida, como Moya, como Teror, como Galda, como Guía. Y Firgas es un caso único, Entonces, ya les he explicado un poquito cuál es el trabajo grosso modo y por qué se lo dediqué a Firgas, ¿no? ¿Y qué contiene el libro? El libro parte, pues, de cuando se asientan aquí los conquistadores. Y yo pienso, como algún otro autor también ha pensado,
que la antigua Fulgar estaba en lo que hoy es La Guancha, en Casablanca. Y cuando los conquistadores llegan aquí y ven la riqueza de agua del barranco de Aumastel, el que luego sería el barranco de Azuay, por un personaje que tenía un molino en el barranco, que se llamaba Damián de Azuay, y su familia, ¿no? Pues ellos trasladan lo que se llamaba Fulgar un poquito más hacia arriba. Pero yo creo que en el origen, porque es lógico, las cuevas, los restos que han quedado, yo creo que el inicio de Firga está allí, en aquel lugar, ¿no? ¿Y qué más tiene el libro? Pues además de los alcaldes que yo le dije a don Jaime antes, que creo que esos hombres que dedicaron su vida a buscar, como decía Ramón antes, solucionar los problemas, acercar a los vecinos cuando tenían conflictos, eran jueces, porque al fin y al cabo el alcalde es un juez de paz. Y bueno, yo creo que esos seres humanos, que muchos de ellos posiblemente sean vuestros familiares, habrá que ir a las raíces para que encuentren ahí a muchos de vuestros familiares, como me pasó a mí. Yo estaba estudiando lo de San Lorenzo y pasaron, yo qué sé, 25 años, y me di cuenta que mi tatarabuelo fue alcalde de San Lorenzo, ¿no? Fue un descubrimiento maravilloso, ¿no? Además de los alcaldes, también trabajé en la toponimia, y presentar un libro no significa que se para el trabajo, porque el domingo estaba en mi casa y me encontré una cosa muy curiosa. Entre los topónimos que ustedes pueden leer ahí en ese libro está el Hospitalillo. Y si se dan cuenta en el libro, pues parte del siglo XIX, se habla del Hospitalillo del siglo XIX. Y el domingo, ordenando los datos de la semana, me encuentro que en 1563 se habla de las tierras del Hospital de San Lázaro en el repartimiento de Firga. 3 cuartillos. Claro, las tierras del hospital, no se podía poner hospital, porque un cuartillo son 134 o 137 metros cuadrados. Claro, entonces se pusieron las tierras del Hospitalillo. No hemos encontrado noticias del Hospitalillo en los siglos XVII y XVIII, pero sí en el XIX. Pero sí creo que tenemos ese origen. El origen sería aquellos 3 cuartillos de tierra que le dieron a San Juan de Ortega, al convento, que por cierto, como decía Ramón, o sea, se tiene la conciencia de que ese convento nunca tuvo mucha devoción, y eso es una equivocación mayúscula. Se dice que tenía poca importancia y por eso no desapareció por poca importancia. En el convento de San Juan de Ortega se bautizaban, había enterramiento, había gente de fuera de Firga que adoraba a San Juan de Ortega. Y ese convento no es que hubiese un fraile, había los priores, como decía bien Ramón antes, y sus frailes, y que no fueron 3 a lo largo del tiempo. Ya pueden leer lo que hay de San Juan de Ortega, que hay 10, 15 sacerdotes al servicio de Firga, y no solamente de Firga, sino que ya les digo que había mucha gente que tenía gran devoción por San Juan de Ortega. Y otras cuestiones de tipo religioso, que aunque yo no lo sea, yo no soy religioso, pero en el libro también tienen una organización que se hizo aquí en Firga. Firga siempre ha sido un pueblo muy religioso, ¿no? Y aquí se hizo una organización religiosa tremendamente interesante. Les invito a que también lean, porque tenían no solamente su indumentaria, tenían las cosas que debían llevar cuando se reunían para rezar. Cuando moría un compañero, sus cosas se las daba a la comunidad para que la vendieran, y así la comunidad pues pudiera vivir más dignamente. También otro de los temas que yo creí fundamental, más hoy en día, fue el tema de la emigración, porque muchas veces decide
estamos contrarios a la emigración. La gente no emigra porque quiere. La gente emigra por necesidad. Los figuenses emigraron a lo largo de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Ahí tiene un amplio ejemplo de emigraciones de familias que se fueron. Y sobre todo cierro ese capítulo con las palabras de una persona que tuvo que emigrar. Desgarrador, el por qué emigraba. Y cito también a Cecilia Domínguez Luis, una premio canaria, porque ella en su última novela, La Zorriba, pues nos habla de que muchas veces pensamos en las personas que emigran, pero no pensamos en las mujeres que se quedan aquí. Y aquí en Filia, como pasó en San Lorenzo, como pasó en Teror, pues las mujeres que se quedaban aquí, sobre todo en los siglos XVI y XVII, se morían de hambre. Pasaban a ser pobres de solemnidad, se llamaba, y morían de hambre. Y cuando venía una hambruna, todos los niños de la familia se morían con su mamá, porque no había una persona que trajera pues lo necesario a casa. Hombre, evidentemente la mujer se multiplicaba, pero no estamos en la sociedad de hoy. Porque las mujeres, pues bueno, ya lo dice Cecilia, cómo el patrón abusaba de ellas, le daba un sueldo miserable. Eso pasaba en el siglo XX, en los años 50. Ustedes imagínense en el siglo XVI o XVII, una mujer sola, ante las personas que tenían grandes lotes de tierra a su servicio. Ustedes imagínense. Terrible, desolador, ¿no? Y también creí conveniente sacar a colación algunos personajes importantes, sobre todo del siglo XVII, y hay algunos del XVIII, me parece que son 4, una mujer y 3 hombres, que consideré que era interesante. Incluso es muy interesante porque las cosas no suceden porque sí. Porque fíjense qué cosa curiosa, que algunos de esos personajes estaban relacionados con San Lorenzo. De los 5 que cito, 2 estaban relacionados con San Lorenzo y la esposa de uno de ellos. Bueno, esto es, creo que es un trabajo, una frase de un libro de ensayo conlleva muchos meses, años de trabajo. Hay una nota, tú lo anotas, valga la redundancia, y luego cuando pasa el tiempo, como pasó con el topónimo que les expliqué antes, se enciende la luz. A mí sí que lo que me llena de orgullo muchas veces es el ser posibilitador de encuentros. A lo largo de la historia hay muchas mujeres que han quedado viudas, porque generalmente la mujer vivía más que los hombres, por muchísimas cuestiones, ¿no? Y este que está aquí, pues descubre un documento donde la viuda pues hacía una venta para mantener a sus hijos, tenía que pedirle permiso o bien a su familia, o bien al corregidor, o bien a quien sea, porque ella no lo podía hacer, tenía que pedir permiso. La mujer no podía hacer nada de ese tipo de cosas, no tenía ninguna libertad. Y claro, cuando pasa, yo qué sé, 20 años, te encuentras al marido y tienes la firma de la mujer y la firma del marido, y así de golpe porrazo yo me encuentro con la firma de esta mujer y con la firma del marido y digo, qué cosa más bonita, he posibilitado de nuevo un encuentro, ¿no? Es muy poético, ¿no? Pero a mí es que eso me llena de gozo, ¿no? ¿Cómo es posible, cuando hayan pasado 500 años, que una persona, es que los que trabajamos este tipo de cosas, pues seamos capaces de unir a 2 personas que se separaron hace más de 500 años? Es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Y con esto vamos a poner otro tema, ¿verdad? Vamos a ver. Sí.
Al barranco de las madres. Allá, entre el verde que todo lo cubre, surgió un balcón del que colgaban las aguas que no quisieron perderse por barranco que nos llevaban al mar. Caminábamos por las pendientes laderas de las madres del agua. La humedad de la verde alfombra, a modo de un transparente espejo, lo reflejaba en su virginal seno. El barranco musicaba audibles sensaciones de manos, de sonidos, de cantos rodantes mientras pisábamos su suave lecho. Curamos como nobles hechiceros las heridas de una niña asustada. Solo la bondad del agua de la fuente fue capaz de apagar la sequedad ensangrentada que cubría su cara. A nuestro alrededor aparecieron en aquel gélido mes de diciembre las picacareras tocando a rebato. Nos llamaron tentando los corazones, haciendo que la comprometida sabia corriera por pena, deseosa de acogerla en proyectos que vencieron al tiempo. Este poema está dedicado, como dice Eduardo, al barranco de las madres, en donde nos quedamos en aquella casita tantas veces, un montón de chiquillos, con aquellos profesores que bueno, les gustaba la naturaleza y compartían cosas, ¿no? Y la verdad que ha pasado el tiempo y verles, pues, les ves en aquel entonces, pero ya ha pasado tanto tiempo, no solamente por ellos, sino también por mí. En fin. La verdad que estar aquí con ustedes esta noche ha sido un placer inmenso. Les agradezco muchísimo su presencia. Veo a Bernabé por ahí, que es representante de los coleccionistas, que es un mundo que también a mí me apasiona. Y bueno, con el permiso de su señoría, don Jaime, voy a darle la oportunidad final a Eduardo antes de firmar los libros, los que quieran acercarse, para que haga su último tema. Y señoría, muchísimas gracias por su presencia y por acompañarnos esta noche. Un abrazo muy grande. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando los ojos, que tanto quieres medir, allá te están esperando. Que tanto quieres venir, allá te están esperando. Es cosa triste ese río, quien pudiera ser la luna, oír el silbo en el ronco, como lo ves a la luna. Tú que puedes, vuelve. Quieres venir, allá te
te están esperando. Los celos que tanto quieres medir, allá te están esperando. Qué cosa más parecida son tu destino y el mío, vivir cantando y penando por esos largos caminos. Porque vuelvo a verte, me dijo el río llorándose, que tanto quieres venir, allá te están esperando. Los celos que tanto quieres venir, allá te están esperando. Porque vuelvo a verte, me dijo el río llorando, los celos que tanto quieres venir, allá te están esperando. Los celos que tanto quieres venir, allá te están esperando. Mercedes, Alfonso, Teresita, Eusebio, gracias por estar aquí acompañándonos, y a todos y cada uno de ustedes otra vez repetirle lo agradecido que estoy, y que nada, que les llevo en el corazón por estar acompañándome esta noche aquí de forma, la verdad que me he quedado bastante sorprendido, porque muchas veces la cultura creo que es un mundo donde que hay que sumar y no hay que restar, ¿no? Y muchas veces nos dedicamos a restar pensando en cosas que no tenemos que pensar. Lo que tú haces está bien y lo que yo hago también se suma a lo tuyo. No pienses que hay nunca un rival, siempre piensa que hay alguien que te acompaña. Y Eduardo, por aquí. Nada, yo simplemente nada, agradecerte que cuentes conmigo siempre, que si sé que hay mucha gente aprendiendo de la guitarra, que nada, que cuenten conmigo, que agradecido, la verdad que es un lujo que poder musicalizar poemas es difícil, cantar ya no estaba previsto, pero bueno, un regalo para Juan. Y nada, cualquier cosa que necesiten de uno, pues en esto estamos sumando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. También, si quiere alguien decir cualquier cosa, puede utilizar el micrófono para ir a ver. No me hace falta micrófono porque yo creo que se me oye muy bien, y en Filga hay el aire maravilloso para que se nos oiga mejor. Entonces le quiero decir que muchísimas gracias, Juan Francisco, en nombre de todas las raíces y todas las aguas que corren por mis venas. Y sobre todo, como somos del mundo de la docencia, hay que mandar deberes. Siempre tenemos que mandar algunos deberes. Así que hay que mandarse un deber muy importante. No te puedes rendir y tienes que hacerlo, porque a partir del siglo XIX, Filga tiene una serie de personajes, incluidos alcaldes, maravillosos. No podemos dejar de conocer a don Juan Benito, para los de Filga que se acuerden. No podemos dejar de conocer a don Julián Marrero, tampoco aquel hombre alto, rubio, guapísimo, que fue alcalde muchos años y que era tío mío. No hay que decirlo. No podemos dejar de nombrar a don José, el cura último, que fue el primero de toda la isla, que vino sin sotana a un pueblo y encima llevaba a las chiquillas y a los chiquillos de gira por ahí. Eso tiene que estar en un libro escrito por ti, porque tú tienes mejor mano que otras personas para escribirlo. Te he mandado los deberes. Muchas gracias.
¿Alguien más quiere aportar algo? Generalmente iban a Cuba. Los firguenses casi todos fueron a Cuba. Me parece que el 99% de lo que yo he visto se iban a Cuba. Y muchos, la mayoría no. Me gustaría, que profundice un poquito más en la migración, que la gente ignora un poco la migración que actualmente viene en España, Canarias concretamente más, que hable un poco de la migración de los canarios a Cuba, por ejemplo. Sí, bueno, ya lo quise decir antes, muchas gracias. Yo creo que muchas veces, sobre todo determinadas facciones políticas, con el respeto que les tengo a todas, ¿no? Que transmiten que el que migra, pues, no es un problema, nos quita trabajo. O sea, como les dije antes, el canario salió de aquí buscando trabajo, porque aquí se moría de hambre. Y lo mismo ahora mismo está haciendo la gente que viene de cualquier sitio del mundo. O sea, un africano no arriesga su vida. Ustedes imagínense cuántos miles de personas jóvenes hay en esos fondos del océano. Cuántas madres se han quedado sin hijos simplemente por buscar una utopía que no existe, porque aquí no hay salida. Pero claro, ante el infierno, pues bueno, lo mejor es igual, aunque sea un plato de comida que te dan en la calle, un eurito que le das, pues, es que a mí se me arranca el alma cuando veo esos niños deambulando por las calles de Las Palmas, porque están solos. Nunca un emigrante hizo una emigración porque quiso. Siempre fue buscando un mundo mejor. Y cuando nosotros les rechazamos, cuando nosotros tenemos fobia, lo único que hacemos es ahondar el sufrimiento. Nosotros tenemos que ser comprensivos, porque nuestro pueblo, o sea, mi familia y la de todos ustedes, siempre hubo inmigrantes. Y nosotros no podemos cerrar la puerta a quien viene buscando una mejora. Son seres humanos. Aquí no se trata de negros, blancos, amarillos o morizos. Simplemente somos seres humanos en busca de una vida mejor. Y no hay otra cosa. Decir lo contrario es mentir. Y cuando nos dicen que nos quitan los trabajos, perdona, muchas veces hacen los trabajos que los que somos de aquí no hacemos. Pero no ocurre ahora, hacemos siempre. Y lo que hay que fomentar es que en los lugares de origen tengan herramientas para que no tengan que emigrar, que tengan sitios donde trabajar, que tengan agua para regar, que tengan algo que echarse a la boca. A los papás de Jorge, muchas gracias por estar aquí también. Que voy viendo y bueno, no puedo irme sin agradecerle. Pero sí, lo de la emigración es algo sangrante y creo que debemos reflexionar muchísimo. Yo sé que el canario es muy comprensivo en general, porque nosotros en nuestra sangre siempre el irnos a otro sitio siempre ha estado en nuestra familia. Y yo creo que en general somos personas que comprendemos esos movimientos. Dime, Esteban. Mira, aquí hay un tal Domingo Hernández Guerra, que posiblemente sea un antepasado del alcalde, y aquí dice que no sé si el alcalde está enterado, si ya le pagó a los Fede de la Santa Inquisición, pues un traje, una cosita. Ahí está. Es curioso. Sí, hay muchas cosas muy curiosas. Sí. Pues nada, lo dicho. Don Jaime.
Bueno, buenas tardes, por favor. Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a la compañera Raquel, concejal, como ya se ha dicho, disculpar al compañero Alexis Enrique, concejal de Cultura, que es el gran mentor de que hoy estamos aquí, junto con Juan Francisco. Me corresponde a mí como alcalde lo primero. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuánto talento tenemos reunido hoy aquí en esta mesa, y no lo digo por mí, lo digo por estos tres señores que me acompañan. Yo creo que se merecen otro aplauso, porque de verdad... Evidentemente, como alcalde, eternamente agradecido, Juan Francisco, por este trabajo. Al final, como decía Ramón, cuando un libro sale a la luz, siempre es una buena noticia. Siempre. Se trate de lo que se trate, alumbrar un nuevo libro siempre es una noticia maravillosa. Yo lo asimilo como abrir los ojos a la luz, que nos permiten entender y conocer y percibir cosas, ¿no? Y evidentemente un libro que habla de los alcaldes, de esos servidores públicos, pues todavía más importante, ¿no? Hoy ese hilo conductor de aquellos primeros alcaldes que tenían esa vocación de servicio, hasta hoy, hasta nuestros días, hasta mi figura hoy que soy alcalde, en aquel momento con muchísima falta de medios, de recursos, con pura vocación y por mandato también del reinado que lo nombraba alcalde, pero hasta ahora se mantiene ese hilo conductor del servicio al municipio, del servicio al vecino. Esa vocación nunca se ha perdido. Hoy hablamos de los fondos Next Generation de Europa, estamos en un mundo globalizado, pero la esencia no se pierde desde aquellos tiempos hasta ahora. Pues yo creo que es el hilo conductor que a los servidores públicos nos ha movido. También quiero agradecer por lo de rescate de esa memoria que tiene este libro, porque un pueblo sin memoria, ya saben ustedes, es un pueblo oído, un pueblo loco. Y es muy importante que mantengamos esta memoria para las futuras generaciones, para conocer ese trabajo de aquellos servidores públicos, pero también esos topónimos, esa toponimia, que para muchos no sabemos de dónde parten, y es muy importante también preservar esa cultura, esa forma de entender nuestro municipio. Y también quiero destacar el inmenso regalo que nos hace Juan Francisco, porque no hay nada más importante que el tiempo para amar, el tiempo para abrazarnos, el tiempo para reír, el tiempo para llorar, el tiempo para la familia. Y Juan Francisco le ha dedicado tanto tiempo a este trabajo después de tantos años, y yo creo que eso tiene un valor esencial, un valor que hoy también quiero reivindicar y poner encima de la mesa como un reconocimiento del Ayuntamiento de Firgas, y el agradecimiento eterno a Juan Francisco por este libro que nos ha regalado. Muchísimas gracias.